tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a este espacio, Última Hora. Les recordamos que es un espacio que pusimos en antena con el inicio de la pandemia para hablar en profundidad de asuntos que tienen que ver con ella o que quizá incluso no. Nos gustaría hablarles casi cada día de que la pandemia solo es pasado. Bueno, pues un programa que ha recibido muy buenas críticas por parte de ustedes, unos buenos niveles de audiencia. De nuevo queremos agradecérselo públicamente. Hoy les proponemos otro tema muy interesante que seguramente en cada hogar tiene una repercusión. Vamos a hablar de este Año Santo singular por muchísimos motivos que vamos a abordar en profundidad con los protagonistas que nos acompañan esta tarde-noche, aquí en la 8 Bierzo. Por un lado, vamos a presentarles primero a las personas que nos acompañan en plató, a José Luis Castro, vicario general de la diócesis de Astorga, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también a un conocido de todos ustedes, el alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, gracias por estar también con nosotros. Muy bien, encantado. Y al otro lado de las tecnologías, también en directo desde Santiago de Compostela, un berciano que presume de ello, que es una figura destacada de la Iglesia franciscana en Santiago de Compostela, Miguel de la Mata Merallo, profesor, ha sido entre otros el secretario de la provincia franciscana en la ciudad santa. Ahora, además de profesor y de tener otros cargos importantes, fíjense ustedes, está realizando un curso en el que se está hablando del hecho jacobeo, como un hecho importante en la historia de la humanidad, lógicamente, especialmente en el viejo continente. Don Miguel, gracias por estar con nosotros en directo desde Santiago de Compostela. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Enseguida le damos la palabra también a don Miguel y a los presentes. Antes, hacemos parada para explicarles qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hemos llegado de nuevo a un Año Santo que de forma oficial se abre cada vez que concurre ese 25 de julio, Día de Santiago, en domingo, con Año Santo. Bueno, pues ahí están viendo el momento en el que en Santiago de Compostela, en una catedral, por cierto, totalmente renovada, se daba el inicio a este Año Santo Jacobeo 2020, que para muchos trajo una sorpresa, casi como para los Reyes Magos, ¿no? Que se ha ampliado. La Santa Sede ha decidido ampliar ese Jacobeo también al año 2022. Todo ello fue después del acto litúrgico, obviamente, en Santiago de Compostela, presidido por el propio arzobispo de la ciudad, por Julián Barrio, que guió una ceremonia, lógicamente también marcada por las restricciones a las que obliga la pandemia. Una pandemia que ha sido determinante para que la propia Santa Sede haya decidido que pueda haber un Año Santo doble. Va a ser el segundo en la historia, desde que existe el Camino de Santiago, desde la aparición de los restos del apóstol en el año 813. Solo ha habido una vez anterior, que también ha sido recientemente en la historia, en el siglo XX, durante la Guerra Civil, los años 36 y 37. Por lo tanto, estamos ante un momento histórico por ese doble año compostelano, en mitad de una pandemia mundial, porque si de algo puede presumir el Camino de Santiago y su espiritualidad, es de que es un referente para personas de todo el mundo, como hemos podido comprobar aquellos que disfrutamos de estar en esa ruta principal, la ruta francesa, aunque hay muchas otras rutas. En Castilla y León estas se elevan nada más y nada menos que hasta 16. De hecho, recientemente, hace 2 o 3 semanas, el gobierno autonómico autorizó algunas nuevas rutas como caminos tradicionales y caminos históricos. Esas son las imágenes con las que se iniciaba con esa Puerta del Perdón en Santiago de Compostela, un Año Santo que va a ser especialmente santo y doble. Y en la pequeña Compostela, en el otro único lugar del mundo donde se puede obtener el jubileo, que está aquí, podemos presumir, en la diócesis de Astorga, en la comarca del Bierzo, la Puerta del Perdón de Villafranca, también hacía su apertura en el tránsito entre el año 2020 y 2021 en esa iglesia. Es un templo situado, como ya saben, en Villafranca del Bierzo, de nave única, rectangular, cubierta con bóveda de cañón, que ha sido remodelado también a lo largo de la historia, muy recientemente, inclusive, y donde, bueno, pues hemos podido comprobar como también se abría esa puerta, la Puerta del Perdón, que solo se abre en los años santos, en los años jacobeos. Fue en el 1122 cuando el Papa Calixto III y Urbano II le concedieron este privilegio de otorgar el jubileo a los peregrinos que por algún tipo de razón sobrevenida, especialmente de salud, no podían alcanzar Santiago de Compostela. Lugar santo, sin duda, en la cristiandad también esta Puerta del Perdón, lógicamente con el permiso de Santiago de Compostela, de Roma y de Jerusalén, que son los 3 escenarios principales de peregrinación de la Iglesia Católica en todo el mundo. Esas eran las imágenes de esa apertura de la Puerta del Perdón en Villafranca del Bierzo. Bueno, vamos a abordar en profundidad primero con la propia Iglesia Católica, con el vicario general de la diócesis de Astorga. Lo primero, si es o ha sido una importante sorpresa
que el año haya sido doble. No sé si lo tenían ustedes en la agenda, aunque sí se había solicitado a la Santa Sede, pero se desconocía si esta decisión a buen término iba a llegar. Finalmente sí llegó. ¿Fue una sorpresa? ¿Lo esperaban? Sí, lógicamente las condiciones que motiva la pandemia pues hacían razonable el sugerir esta excepcionalidad de la prolongación del Año Santo, dado que por lo menos en los primeros meses de este año se preveía que la peregrinación no se iba a poder desarrollar con la normalidad suficiente, ¿no? De todas maneras, esa solicitud tenía que venir aprobada y fue el propio nuncio el que en la ceremonia de la apertura de la Puerta Santa lo anunció solemnemente de parte del Papa, y en este sentido ha sido muy bien acogido, muy bienvenido. Un Año Santo doble, todavía si cabe más espiritual para la humanidad por esta pandemia. Concurre con un hecho muy triste en el que se han perdido muchas vidas, con duelos en los que incluso no ha habido ni despedidas, con personas que han superado la enfermedad pero que han quedado tocadas, con personas que han tenido mucho miedo y que se abrazan a esta ruta como un símbolo de la cristiandad. Ciertamente, y en este sentido pues el Camino de Santiago tiene sobre todo y fundamentalmente valores espirituales con unas profundas raíces cristianas que en este sentido pues tocan muy de lleno en este problema tan serio que estamos sufriendo a nivel mundial, porque además también la peregrinación tiene ese carácter universal, ¿no? Y en este sentido pues es mucho más simbólico, ¿no? Estamos viendo imágenes de la apertura de la Puerta del Perdón en Villafranca del Bierzo. Fíjense que es una puerta singular, aparte de lo concurrido en ese año 1122 con la concesión de ese jubileo desde Santiago hasta Villafranca del Bierzo para los que no podían llegar por razones de salud. Es una iglesia, es una puerta que ha atravesado unas vicisitudes en la historia tremendas. Llegó a estar, por ejemplo, incluso tapiada, desaparecida para el propio culto, para los propios peregrinos, entre los siglos XIX y XX. Las pestes también obligaron a proteger el templo incluso de los asaltos. Y fíjense ustedes que la propia Puerta del Perdón, por donde pasan esos primeros peregrinos una vez que estaba prácticamente abierta, unos instantes antes, tiene algunas partes de su iconografía que han aparecido incluso en el Pazo de Meirás. Fíjense ustedes las circunstancias que ha atravesado la Puerta del Perdón de Villafranca del Bierzo. Hemos estado hablando desde el punto de vista de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de lo civil, de la administración civil. Para el Ayuntamiento de Villafranca es una oportunidad muy importante que viene después de una crisis económica galopante que va a continuar, pero que este doble Año Santo también trae las perspectivas de que al menos a medida que avance el 20 y durante el 21 todo pueda volver a la normalidad para la pequeña Compostela mundial. La verdad que sí, para nosotros ha sido una noticia sensacional pensando en esta gente que ahora mismo más lo está sufriendo. Esta primera parte del año, de no haberse producido esta ampliación, hubiera sido complicada. Ya veis, las nuevas restricciones que se acaban de poner en estos días aún no van a permitir que fluyan los peregrinos. Entonces, creo que a nivel de peregrinación, creo que el año siguiente va a ser el más fuerte. Y yo creo que además, como habláis, esta pandemia ha hecho también una constricción y creo que de alguna manera se ha aumentado la fe en alguna gente que va a iniciar el camino, que a lo mejor antes de esta pandemia no lo tenía muy decidido, pero bueno, todo esto ha hecho reflexionar mucho a la gente y ver que estamos de paso, que no somos nada, ¿no? Y creo que eso va a permitir que haya más gente, creo que inicie el camino que lo tenía previsto, y sobre todo nos va a permitir a todos los pueblos que estamos a lo largo del camino este renacer, ¿no? De alguna manera. Hay que pensar que los sectores de la hostelería están muy mermados. Tú fíjate, en Villafranca hablábamos este día con las cifras de la Oficina de Turismo, pues hemos perdido pues aproximadamente entre el 90 y el 92% de las personas que pasan a Villafranca, y se ha mantenido ahí ese 8%, porque bueno, en julio y agosto la Oficina de Turismo ha funcionado, pero ya no este tipo de peregrinación, fue un poco un turismo activo, pero sin duda es una gran alegría, y creo que con ello pues este año nos iremos poco a poco preparando para dar lo mejor de nosotros mismos, tanto los establecimientos hoteleros como el resto de la gente. Toda la gente, aunque no tengamos una relación directa con la hostelería, añoramos ver el paso de los peregrinos tan singulares como pasan a veces, y con esa fe. Desde luego es
es emocionante, ¿no? Y entonces creo que es una grata noticia que nos arroja un poquito de sol, ¿no? Al final de este túnel que se nos viene. Vamos con Miguel de la Mata Merallo, berciano en uno de los puntos importantes de la cristiandad en Santiago de Compostela. No sé si para usted fue una sorpresa el doble año, lo primero. Bueno, pues a ver, por una parte, como nos acaban de decir, era esperable, dadas las circunstancias extraordinarias que ha generado la pandemia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues las predicciones más optimistas calculan que hasta bien entrado el verano será difícil que se normalice la actividad habitual en la zona y, por supuesto, pues añadido a ello también la posibilidad de los peregrinos de desplazarse hasta donde quieran empezar el camino, que sobre todo será el gran problema, ¿no? Con lo cual era lógico que se ofreciera la posibilidad de ampliar, bueno, pues dadas las circunstancias que tiene. Bueno, después, por otra parte, como también nos apuntaba el señor alcalde, bueno, pues es evidente que eso supone una posibilidad también pues para toda la gente que tiene pues sus negocios y demás para la misma ciudad, que indudablemente pues también viven un poco de este fenómeno de la peregrinación y del Año Santo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena noticia para todos los ámbitos, ¿no? Don Miguel, estamos viendo ahora mismo imágenes pues, de ese acto de apertura también de la puerta en Santiago de Compostela, desde donde, por ejemplo, usted como berciano, y estando en el corazón, en el destino final del Camino de Santiago, ¿qué imagen o qué perspectivas de ser conocido tiene, por ejemplo, la pequeña Compostela de su tierra, esa puerta del perdón de Villafranca del Bierzo? Hombre, pues son de esas cosas que uno además hace valer, ¿no? En muchísimas ocasiones, cuando surge el tema de la puerta del perdón, pues uno siempre recuerda que Compostela pues no es la única puerta para ganar el jubileo del Año Santo, sino que mucho antes hay una que es la puerta de la iglesia de Santiago de Villafranca. Pero bueno, sobre todo yo creo que también es muy importante esa puerta de la pequeña Compostela, porque recuerda que el camino, la peregrinación, bueno, pues sobre todo en algunas épocas de la historia, era realmente una tarea muy comprometida, sobre todo porque a veces comprometía la misma salud del peregrino, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera esa posibilidad a las personas que alcanzaban pues esa meta ya con una limitación física grande, pues yo creo que además de ser pues eso, una posibilidad que recuerda la misericordia, ¿no? que al fin y al cabo es lo que se celebra también en el Año Santo de Dios, pues es un modo de tener presente pues que el camino conlleva un esfuerzo físico que a veces llevaba a los peregrinos a una situación de dificultad también a nivel físico, ¿no? El camino sobre todo es interior, es de encuentro y reencuentro con uno mismo y con Dios, pero en este Año Santo doble, si cabe, la Iglesia Católica también comprende la necesidad de ese camino también exterior de recuperación económica, porque es muy urgente. Dicen las Sagradas Escrituras que no solo de pan vive el hombre, pero también de pan, ¿no? Sí, es evidente que sobre todo a lo largo de los últimos años, porque, bueno, yo que llevo aquí viviendo unos cuantos años en Santiago, yo creo que hay un antes y un después en la experiencia del camino, sobre todo a partir del año 93, que es como el boom de las peregrinaciones, ¿no? La peregrinación había caído un poquito en desuso, la peregrinación a Compostela, había algún peregrino, yo mismo hice el camino en el año 92 y éramos poquísimos los que nos aventurábamos en aquella época, ¿no? Sin embargo, a partir del año 93 el camino comienza no sé si a masificarse, pero al menos a convertirse en una actividad muy frecuente por parte de muchísima gente con todo tipo de motivaciones. Hay quien lo hace por motivaciones más bien espirituales, otros más bien de tipo cultural, pero el hecho es que aumenta muchísimo el número de peregrinos y evidentemente toda esa gente que se mueve, que atraviesan zonas además donde los servicios prácticamente no existían, pues va a requerir una serie de centros asistenciales, de negocios, un poco para ir cubriendo sus necesidades. Basta ver algunos de los pueblos en la última etapa del Camino de Santiago, Arzúa, Arca particularmente, que hace 25 años
prácticamente eran pequeñísimos, apenas había nada allí. Yo la primera vez que lo hice tuvimos dificultad para encontrar un sitio donde comprar comida y ahora pues hay como 4 o 5 supermercados, bueno, y otra serie de servicios, albergues, cafeterías. Y bueno, pues es evidente que eso también es, además de prestar un servicio a los peregrinos, pues ofrece una posibilidad de ganarse sustento a otras muchas personas, lo cual es también muy importante. Bueno, ahora vamos a escuchar al delegado de la diócesis de Astorga para el Camino de Santiago, conocido por todos ustedes, Antolín de Acera, hablar de su sorpresa y del valor de este Año Santo doble. Escúcheme. En principio sí, fue una sorpresa. Nadie lo esperaba, a pesar de que el arzobispo había hecho gestiones ante la penitenciaría vaticana y no sabía el propio arzobispo si eran positivas o negativas. Parece ser que había alguna promesa, pero no estaban firmes. Date cuenta que el camino pasa por pueblines que están medio deshabitados y donde la taberna del pueblo, la cantina, vive prácticamente de los peregrinos, y que el peregrino, aunque parezca que no, diariamente deja bastantes euros en cada pueblo por donde viene. La pensión, el desayuno, la comida, en oportunidades compra alguna juarra, alguna ropa y también algunos caprichos y cosas que va adquiriendo y que a veces envía por correos o a veces cuando se va los lleva para su tierra. Reflexión interior y también exterior de Antolín de Acera respecto a este doble Año Santo. Lo primero queremos despedir ya, que estamos ocupando su tiempo, a don Miguel de la Mata Merallo desde Santiago de Compostela. Muchísimas gracias por participar con nosotros, que sea feliz este Año Santo, que también la oración sirva para ayudar en esta pandemia y que entre todos pues logremos lo antes posible dejarla en la historia nada más. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Miguel desde Santiago de Compostela. ¿Alguna reflexión al respecto de esa dualidad, por un lado, por parte de la Iglesia, de la diócesis de Astorga, sobre camino interior, camino exterior, que hablaba Antolín de Acera? Sí, ciertamente. Digamos, la motivación más genuina, más originaria del camino es, lógicamente, la religiosa. Y en este sentido, pues, el peregrino no solamente aprovecha para, digamos, reflexionar sobre su fe, sino también para hacerlo sobre su propia vida, sobre su propia existencia, ¿no? Ayuda, lógicamente, el anonimato y la soledad del propio camino, el contacto con la naturaleza, pero al mismo tiempo en él uno siente o se da cuenta de que hay muchas cosas superfluas, ¿no? Y otras muchas cosas que realmente son necesarias e importantes. Y todo eso pues va creando en el interior de la persona, pues lógicamente, una reflexión profunda que muchas veces es transformadora. Es decir, la propia persona sufre un cambio que él mismo reconoce importante, ¿no? Y esto también en el terreno religioso pues también se nota, es decir, ni humanamente ni religiosamente cuando uno empieza el camino queda igual que cuando lo acaba. Una reflexión al respecto de lo civil. Para ustedes, la economía local está marcada por el Camino de Santiago de Compostela, sea Año Santo o no. Totalmente. Yo ahora me venía un poco a la cabeza cuando estaba don Miguel hablando, o Antolín también, don Antolín, que cómo los pueblos han progresado, el propio origen de Villafranca, con los inicios de las peregrinaciones, con los monjes de la abadía de Cluny, ¿no? Cómo empezó a fundarse Villafranca. Y luego, bueno, pues a raíz de ahí, lógicamente, estas poblaciones que no hemos tenido la suerte o la desgracia, ¿no?, de no tener otro tipo de industrias, lógicamente, municipios como Villafranca están anclados totalmente al turismo y una parte esencial de ese camino, pues es, sin duda, el Camino de Santiago. Bueno, pues vámonos a publicidad. Enseguida vamos a regresar para mostrarles más imágenes y reflexionar al respecto de este doble Año Santo compostelano. Lo haremos también con la presencia de más invitados. Hasta ahora mismo. Bueno, seguimos en nuestro programa Última Hora, hoy dedicado exclusivamente a esa circunstancia, a esa efemérides del Camino de Santiago y su Año Santo 2021, que además por partida doble va a ser santo. Año Santo compostelano 21 y también 22, que comenzaba con la apertura de la Puerta del Perdón en Santiago de Compostela, en la ciudad santa, pero también en Castilla y León, en nuestra tierra, en León y en el Bierzo, con esa pequeña Compostela en Villafranca del Bierzo, con su Puerta del Perdón,
que ya lo es, que ya permite obtener el jubileo sin llegar a Santiago de Compostela por fundamentalmente razones de salud desde hace casi 1000 años, desde 1122, cuando se le concedió ese privilegio de otorgar el jubileo, una puerta santa que es una referencia para toda la cristiandad y que también abría sus puertas, después de haberlo hecho como última ocasión en el año 2010, para regocijo de la comunidad cristiana, pero también para la sociedad civil, que entiende que un camino interior también propone en el entorno, y especialmente en el medio rural, unas posibilidades de desarrollo, porque como decíamos en la primera parte del programa, no solo de pan vive el hombre, pero también, ¿no? Y en el ámbito rural, bueno, pues el pasaje de peregrinos y peregrinas del mundo entero que han escuchado y que escuchan la llamada del Camino de Santiago, permite también que la maltrecha economía de ese medio rural pues tenga también un respiro, ¿no? Y este doble año santo esperemos que tenga un respiro durante más de un año, porque se está esperando desde el Gobierno de España que, bueno, hasta el 70% de la población pueda estar inmunizada por el COVID este verano, por lo tanto habrá un año y pico con normalidad, esperemos, siempre que se cumpla esa circunstancia, pero bueno, en cualquiera de los casos, doble año santo para el regocijo de la comunidad internacional, de cristianos y también de personas que no tienen fe y que encuentran en el camino algo también espiritual propio, o aquellos que entienden la ruta jacobea también, ¿por qué no?, como un elemento de conocimiento de España y de sus diferentes comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla y León. Pues ahora saludamos también en directo, le agradecemos su presencia en este programa especial sobre el Jacobeo a María Estrella Torrecilla Crespo, la directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León, también es comisaria de los Caminos de Santiago en la Comunidad Autónoma. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme a participar. Hace muy pocas semanas estuvimos viendo en directo una comparecencia suya, también del consejero de Cultura, para presentar hasta 50 actividades, más de medio centenar de actividades en el Camino de Santiago a su paso por Castilla y León con motivo de este Año Santo, pero que quizá ahora ha cambiado también sus planes porque es doble Año Santo. Pues sí, la verdad es que nos ha pillado a todos por sorpresa, una sorpresa muy agradable, la verdad, porque bueno, esa doble celebración que nos permite los años 2021-2022, pues digamos que le va a dar mucho más protagonismo todavía a un Año Santo que quizá con la situación COVID pues iba a haber un poquito, bueno, descafeinado, digamos. Entonces esa ampliación al 2022 nos va a dar mucho más juego. También, lógicamente, vamos a tener que ampliar nuestras acciones promocionales, nuestras acciones de fomento, de innovación turística que teníamos planteadas, pero bueno, con mucha alegría de que realmente el Año Santo pues bueno, pues nos dé esa prórroga en el año 2022 que seguro que los peregrinos y sobre todo los internacionales lo van a agradecer. Un Camino de Santiago que fundamentalmente el que se conoce en el mundo es el francés, pero que en Castilla y León tiene hasta 16 versiones diferentes, 4 de ellas que se autorizaron por el Gobierno autonómico hace apenas un par de semanas, caminos históricos y caminos tradicionales. De hecho, ustedes también quieren poner en valor estos nuevos, además del resto de los que existen en la comunidad. Una tarea ingente, porque Castilla y León es muy amplia, ¿no? Sí, tenemos una comunidad muy amplia que nos da muchas alegrías, por ejemplo, pues en este motivo con el tema de los caminos. Ahora no tenemos, como bien has dicho, 16 caminos y por eso una de las acciones que estamos haciendo es volver a reeditar el mapa de los caminos de Santiago Castilla y León que teníamos, porque bueno, pues que hay que incluir estos 2 nuevos caminos históricos y los 2 tradicionales que se han unido ya a los 12 que ya teníamos. Entonces, tenemos que cubrir, lógicamente, todas las actividades que tenemos planteadas están encaminadas a poner en valor todos estos caminos, que todos ellos tienen su importancia. Lógicamente, el camino reconocido, el camino declarado Patrimonio de la Humanidad es el camino francés, pero nuestros otros caminos enriquecen muchísimo todo el territorio de Castilla y León a la hora, bueno, de presentar pues, un grandísimo valor patrimonial en torno al Jacobeo y en torno a los caminos de Santiago. Así que, bueno, estos nuevos caminos y los otros que ya teníamos estarán presentes también en todo tipo de acciones, ya no solamente en el mapa. Estas acciones, congresos, festivales, concursos, acciones divulgativas se van a llevar no solamente en el Camino francés, aunque este tenga un grandísimo protagonismo, sobre todo con el tema de las edades del hombre, pero también en los otros caminos. Además de esos caminos, esos 16 rutas diferentes en Castilla y León, que de hecho van a editar 15.000 mapas actualizados para que se puedan proyectar a lo largo y ancho de esos caminos la imagen internacional de Castilla y León, es una efemérides, la del Año Santo, que concurre con otras. Por ejemplo, efemérides también para la impresionante Catedral
de Burgos, pero también para la Puerta del Perdón, que vuelve a ser una referencia en todo el mundo. Para la Junta de Castilla y León, esa Puerta del Perdón, esa pequeña Compostela en la diócesis de Astorga, en la comarca del Bierzo, ¿qué valor tiene dentro del Camino de Santiago? Lógicamente es un lugar único en el mundo. Pues sí, efectivamente. Mira, este año, por la situación COVID, no se iba a realizar la apertura del acto del perdón. Cuando nos pusimos la apertura de la Puerta de Villafranca del Bierzo, la Puerta del Perdón. Cuando nos pusimos en contacto con la cofradía, que se encarga año tras año de abrir, cuando llega un jacobeo, esa Puerta del Perdón, para poner en valor esa otra Compostela, que también pueden efectivamente acceder los peregrinos que no pueden llegar a Santiago de Compostela por distintas razones, pues cuando nos dijeron que este año, por la situación COVID, no se iba a poder abrir, pues enseguida nos pusimos en contacto con ellos, con la diócesis, que además fue muy receptiva para que pudiéramos organizar, lógicamente, con todo el protocolo COVID, con toda la limitación de aforos, higienización y demás que la situación requiriera, pero que la pudiéramos abrir. Nos parecía esencial la apertura al Año Santo. Entonces, tan importante es que, a pesar de la situación COVID, pues se ha llevado a cabo ese acto de apertura de la puerta, y la verdad es que un acto muy, muy emotivo, también tengo que decir. Yo no había asistido nunca y la verdad es que me emocionó muchísimo. Un acto además muy cortito, pero muy emotivo, en el templo de Villafranca. Y bueno, pues eso nos ha dado esa apertura, ese pistoletazo de salida para el año jacobeo, el año santo 2021-2022. Ahora ya hay que añadirle esa coletilla. Alcalde, emocionada en la apertura de la Puerta del Perdón, comenta la directora general. Bueno, pues si ella se emocionó, porque ha asistido por primera vez, los que llevamos años viviéndolo, imagínate, ¿no? Y lamentar, ¿no? En representación de los vecinos de Villafranca, que no pudiera asistir más gente. Es un acto en el que ese día de pistoletazo de salida, para que pasen los peregrinos también, en Villafranca a la gente le gusta pasar y encomendarse, ¿no? Y fíjate, este año con toda la pandemia encima, pues la gente le hacía ilusión por lo menos hacer ese pase. Bueno, pues no ha podido ser, tenemos que ser respetuosos con la situación, nos tenemos que amoldar, y esta alegría de este segundo año pues nos va a permitir pues saciar, ¿no?, un poco estas inquietudes. Camino de 1000 años, José Luis Castro, esa puerta permite un jubileo que de otra forma solo sería conseguible en Santiago de Compostela. Sí, además este año la excepcionalidad de la pandemia coincide con la propia excepcionalidad de la puerta, ¿no?, que es ciertamente un privilegio papal, precisamente para poner de relieve que aquellos que no puedan seguir caminando por motivos de enfermedad o de cualquier otra imposibilidad, pues puedan ganar el jubileo, las gracias jubilares, en la iglesia de Villafranca, y como si hubieran completado la peregrinación completamente. Entonces, en este año, estos 2 años, 21 y 22, va a tener también un sentido pues muy, muy grande y muy especial. Un sentido especial en que también la Junta de Castilla y León se ha volcado, señora Torrecilla, con esas actividades que además tienen plan B. Se han propuesto actividades como rutas a caballo, exposiciones, música, conciertos, danza, y siempre con la preferencia de que se pueda realizar al aire libre en el caso de que la pandemia lo obligue, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas de estas actividades, siempre pensando que la situación COVID todavía no pudiera estar controlada en el corto o medio plazo, se ha pensado en ese plan B para poderlas hacer en lugares al aire libre y que la gente pudiera tener acceso. Incluso las exposiciones, en un principio planteadas para el interior de distintos establecimientos, también se ha planteado en plazas, en exteriores, en calles principales de algunos de los municipios del camino, para que también pues la gente pueda disfrutar de ellos en cualquier situación. Incluso las actividades de las plazas sinfónicas, las actividades de escenario patrimonio, que se ha llevado también este año, durante este verano pasado, también se van a seguir realizando al aire libre. Y va a ser todo un placer, yo creo, para todos nosotros el poder llevar y poder ver y escuchar a nuestra Orquesta Sinfónica, la OSCIL de Castilla y León, pues en esas plazas, en esos pequeños municipios, pues alegrando a peregrinos, a visitantes y también a los propios lugareños, pues con las maravillas de nuestra orquesta. Así que, bueno, todo ello planteado pues, para que la situación COVID nos permita celebrarlo de una u otra manera, desde luego.
Les proponemos a nuestros tres invitados, en plató y también a distancia, la señora Torrecilla, abordar una cuestión que puede ser muy beneficiosa para Castilla y León, que muchas personas se preguntan a lo largo y ancho del Camino de Santiago sobre la capacidad de obtener el jubileo, al margen de la circunstancia sobrevenida de la salud en Villafranca del Bierzo, con más kilómetros en el Camino de Santiago. Parece que solo dentro de Galicia se puede obtener ese jubileo, aparte de esta singularidad en Castilla y León, y parece que son muchas las personas que están reclamando de alguna manera que haya que hacerse al menos unos 200 kilómetros al respecto. Se ha pedido en numerosas ocasiones a la Santa Sede esta circunstancia, que se ampliase el número mínimo de kilómetros para obtener ese pasaporte jacobeo. Al respecto nos ha hablado también en las últimas horas el delegado para el Camino de Santiago en la diócesis de Astorga, Antolín de Cela, que hacía esta reflexión. Esto no está escrito. Realmente antes, cuando el peregrino iba a pie o a caballo, o incluso en bici, siempre se pedía que al menos los últimos 200 kilómetros, aquí en Ponferrada, pues creo que hay 200. Los últimos 200 kilómetros se hiciesen a pie o a caballo o en bicicleta. Actualmente pues se está rompiendo eso y se pide un poco que al menos dentro de Galicia. Yo creo que esa es una oportunidad que Galicia se ha creado para dar nombre a la propia autonomía. Pero sí, es conveniente que al menos los últimos 200 kilómetros se hagan para considerarte peregrino de verdad. Empezamos por la señora Torrecilla. ¿Es un debate que se puede reabrir? ¿La Junta de Castilla y León podría beneficiarse de que el Camino necesite a la comunidad autónoma como punto de partida para obtener el jubileo? ¿Esto es un requerimiento que tiene algún recorrido al respecto? La verdad es que sí. Además, mira, el sentido del peregrinaje realmente conlleva un largo camino, un largo recorrido, y que ciertamente para conseguir esa Compostela haya que recorrer solamente una comunidad autónoma, quizás pierda un poquito la esencia de lo que es el peregrinaje y de lo que significa el camino. El camino conlleva el paso por distintos territorios, el paso por distintas comunidades autónomas, teniendo en cuenta que Castilla y León tiene más de 400 kilómetros de camino francés, es la comunidad más amplia, mayor número de kilómetros tiene de este camino francés. Ciertamente yo creo que se hace conveniente, necesario, y yo creo un poquito para darle más entidad a lo que significa la Compostela y la obtención de esa Compostela, que se alargara un poquito en cuanto a número de kilómetros. Por supuesto que sigue vigente esa petición. Yo creo que además es vigente, además de vigente es necesario para darle pues eso, más empaque, digamos, a lo que significa hoy en día el hacer un peregrinaje, el realizar unas etapas, el realizar un camino. Don José Luis Castro, es que no es lo mismo ir desde Roncesvalles que ir desde Lugo, ¿no? El esfuerzo y el camino no es comparable, ¿no? Y no es lo mismo ir andando que en bicicleta, por ejemplo, o en otros medios de locomoción. Entonces tiene que haber, pues eso, una regulación, por lo menos en el número mínimo de kilómetros, y por supuesto el espíritu de la peregrinación es también originariamente hacerla completa, pero si no se puede, pues por lo menos un número amplio de kilómetros, porque hoy además las modalidades para realizar el camino son muchas, incluso se va haciendo por etapas que incluso son etapas que no se hacen en el mismo año, sino en diferentes años, tramos del camino, y ciertamente se exige que la credencial vaya sellada, que se demuestre que se han pasado por los diferentes lugares, y es verdad que en todo esto pues hay, también puede haber incluso hasta su picaresca, ¿no? Pero es importante pues eso, que haya una regulación y sobre todo, bueno, pues yo creo que el limitar a una comunidad autónoma simplemente el tramo mínimo de camino me parece que es un poco exagerado. Yo creo la Administración que Autonómica, la propia diócesis de Astorga, comparten esa reflexión de Antolín de Cela, y también la Administración local, porque un buen punto de partida sería, por ejemplo, conseguir que desde la Puerta del Perdón, el otro lugar del Jacobeo y su capacidad de obtener la credencial, comience en Castilla y León y Villafranca del Bierzo. Usted estaría encantado. Totalmente, pero bueno, tampoco sería un eslogan bonito, ¿no? De puerta a puerta, quizás, pero bueno, creo que también hay que ser generosos y que ampliándolo más, es evidente
que todas las administraciones que nos nutrimos del paso de los peregrinos, lógicamente, si se empezara desde Villafranca hasta Santiago, pues vendría mucha gente a comenzar el camino aquí, pero si se empezara desde Ponferrada, como dice don Antolín, pues ya vendría la gente que empieza en Ponferrada, ya llegarían a Villafranca. No hay que olvidar que cuanto más cercanos estemos al destino, a Santiago, más peregrinos va a haber, lógicamente. Si empieza en Villafranca, bueno, pues nos daría un eslogan, ¿no? De puerta a puerta. De puerta a puerta, ¿no? Es una cosa, bueno, pues es que este tema también, los que ya llevamos un tiempo aquí, llevamos ya planteándolo en varias ocasiones y, bueno, pues lógicamente desde Villafranca surgió esta idea, puerta a puerta. Luego surge este tema de los 200 kilómetros que incluye Ponferrada. Fenomenal, nos sumamos. Y si tenemos que coger desde Astorga, pues también, sin duda, cuanto más atrás se comience, más peregrinos van a ir, y yo creo que no tardando mucho esta decisión va a haber que tomarla, porque hay que darse cuenta que, salvando esta desgracia de pandemia, en otras ocasiones se ha planteado que muchos municipios gallegos están colapsados a la hora de hacer el camino, llegan y es que no hay posibilidad. La gente que empieza en Sarria hacia adelante es que se encuentra con que está colapsado. Si eso lo estiramos un poco más, lógicamente creo que vamos a dar facilidades al camino también. Unanimidad, por tanto, en la Administración autonómica, en la diócesis de Astorga y en la Administración local, en este caso singular como es Villafranca del Bierzo. Señora Torrecilla, además, entre esas actividades que decían ustedes en aquella comparecencia, que eran más de medio centenar en toda la comunidad autónoma, sin excepción para todos y cada uno de los 16 caminos que ya tienen un reconocimiento en Castilla y León, hablaba de actividades de carácter internacional, por ejemplo, una reunión muy importante a nivel de literatura, de poesía, de narrativa, que va a tener finalmente Villafranca del Bierzo como sede, ¿no? Sí, te refieres al Festival Internacional de Literatura. ¿Qué les hizo elegir esta localidad, festival, a diferencia de otras de Castilla y León, que son referencias, León, Burgos, con su propia efemérides? ¿Qué les decantó por Villafranca del Bierzo? Bueno, la verdad es que hemos estado intentando que todos los municipios más destacados también del camino tuvieran cierto protagonismo. Y el Festival Internacional de Literatura nos parecía un evento ideal para poderlo celebrar en Villafranca del Bierzo. Entonces, ten en cuenta que tenemos un grandísimo evento también para el año que viene, que son las Edades del Hombre, que tiene 3 sedes diferentes también en el Camino francés. Entonces había que dar protagonismo, que van a ser, como sabéis, en Burgos, en Carrión de los Condes y en Sahagún. Y había que dar ese otro protagonismo a otros municipios y, bueno, pues elegimos el Festival Internacional de Literatura, que creo que va a tener una enorme repercusión, porque es la primera vez, además, que se realiza este festival aquí en Castilla y León, y va a tener una enorme repercusión internacional. Y, bueno, Villafranca va a aparecer en un mapa muy importante a la hora de celebrarse una efeméride como esta. Y en lo personal, la señora Torrecilla hará algún tramo del camino durante este doble jacobeo. Me encantaría. La verdad es que nunca he hecho el camino. Siempre es una de esas cosas que tienes apuntadas para poder hacer. Yo he trabajado siempre en turismo y la verdad es que todos los contactos que he tenido con distintos peregrinos, distintos visitantes que han hecho parte del camino, la experiencia ha sido embriagadora y siempre ha estado puesta en mi agenda del debe, el realizar el camino entero o parte de él. Y, ¿por qué no? Este sería un año perfecto para empezar a hacerlo. Bueno, un último mensaje para los que nos puedan estar viendo y estén confiando en el gobierno autonómico y la gran variedad de actividades que se van a poder encontrar, que también es un acicate para iniciar ese camino interior y también ese camino social, exterior, patrimonial, gastronómico en toda Castilla y León. La verdad es que sí, como bien dices, salimos de un año terrible además sin paliativos. Ha sido un año en todos los aspectos, desde el aspecto personal, sanitario, económico, turístico. Tú imagínate, ha sido un año el 2020 tremendo. Por eso nuestras esperanzas en un 2021 de apertura, de reactivación del sector, y no solamente del sector turístico, de todo tipo de actividad, y también de reactivación de la propia sociedad. Yo creo que psicológicamente esta crisis ha afectado mucho a las personas y tenemos ganas de una apertura. Y yo creo que el Jacobeo va a dar puerta a muchas cosas, y entre ellas a alentar a la gente a la salida, a que realmente ya estamos al final de un periodo de pandemia terrible y que realmente el Jacobeo nos va a dar una oportunidad en muchos aspectos. Entonces, yo invito
a todas las personas, a todos los habitantes de Castilla y León, pero también a todos los turistas nacionales e internacionales, que este año además van a tener también su protagonismo. El turismo internacional, pueda o no pueda venir, va a tener también su protagonismo en las acciones que estamos haciendo. Les invito a que prueben hacer este año un trocito del Camino de Santiago. Si puede ser todo, mejor. Y si puede ser todo el de Castilla y León, mejor todavía. Se van a sorprender con la gran cantidad de acciones, de actividades que vamos a tener en toda la comunidad, y se van a sorprender también con nuestras gentes, con nuestro patrimonio, con nuestras ganas de recibir al visitante. Los castellanos y leoneses siempre hemos sido gente de acogida, y este año el Jacobeo no va a ser menos, todo lo contrario. Así que os esperamos a todos en el 2021 y también en el 22 aquí en Castilla y León. María Estrella Torrecilla Crespo, directora general de Turismo de la Junta, comisaria de los Caminos de Santiago en Castilla y León, gracias por estar con nosotros. Las puertas también siempre abiertas de Radio Televisión Castilla y León aquí en El Bierzo para sus reflexiones respecto al camino y cualquier otra consideración del ámbito del turismo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Seguimos en plató, estamos ya en los minutos finales. ¿Alguna reflexión que puedan hacer nuestros dos contertulios de cabecera hoy en la mesa de la 8 Bierzo de este programa Última Hora, dedicado a este doble año santo? Jacobeo para aquellos bercianos con mayor cercanía a Galicia, como puede ser incluso el caso de Villafranca del Bierzo, donde la Xunta de Galicia también colabora de forma regular cuando hay año santo y cuando no, también en actividades, ¿no? ¿Cuál es esa vocación de hermanamiento que llega a gastar la administración gallega dinero para actividades en Villafranca? Bueno, la verdad que había más previsiones de hacer cosas, así que compartimos esa común preocupación por la casa natal de Fray Martín Sarmiento, y en eso estamos trabajando en un proyecto con la Xunta, y sí que desde luego se integra. Por eso presumimos a veces, ¿no?, de decir que tenemos esta media ascendencia gallega, ¿no?, para que las administraciones autonómicas también de Castilla y León se acuerden de nosotros. Sí que están presentes en este proyecto que estamos poniendo en marcha, y sí que también periódicamente participan en los homenajes que hacemos a Martín Moral, a Fray Martín Sarmiento, y que acuden siempre a celebrar el Día de las Letras Gallegas en El Bierzo. Sí que tenemos una buena sintonía. El presidente ha estado en algunas ocasiones visitando Villafranca, y siempre a los actos suelen mandar su representación, y sí que es cierto que a veces pues estas cosas que son los interventores de las administraciones no permiten demasiadas alegrías, ¿no?, fuera de la comarca, pero bueno, sí que nos sentimos por lo menos queridos y un trato cercano. A veces nos gustaría una implicación más directa, como bueno, la que ahora vamos a potenciar en los próximos meses, preparando algún pequeño proyecto en ese espacio que es la casa natal de Fray Martín Sarmiento. También en el caso de la diócesis de Astorga, porque hay que recordar que la diócesis se adentra en lo que administrativamente son tierras gallegas, por ejemplo, el entorno de la Rúa y mucho más allá, ¿no? Hay una relación muy cercana, muy estrecha, sí, también con el clero, con la Iglesia en Galicia, ¿no? En Galicia, sí, especialmente con la diócesis más cercana, las más cercanas a nosotros, que son las de Orense, las de Lugo, también Mondoñedo, Ferrol y, por supuesto, Santiago. Nuestro proyecto también a nivel diocesano es hacer una peregrinación. La tenemos pensada para el mes de abril, en la semana después de Pascua. Veremos a ver cómo está la situación, si podemos realizarla. Ya digo, es de alcance diocesano. También queremos participar, especialmente desde la Delegación de Pastoral Juvenil, en la Peregrinación Europea de Jóvenes, que será en la primera semana de agosto. Y hay otras muchas iniciativas también, lógicamente, en la red de albergues, sobre todo de tipo parroquial, que tenemos en diversos puntos de la diócesis. Pues lógicamente toda la actividad de la Ruta Jacobea en este año santo, y especialmente pues el cuidado espiritual de los peregrinos, pues está ahí siempre, ya digo, en una colaboración directísima también con las diócesis gallegas. O sea que podemos ver a don José Luis Castro recorriendo parte del camino en este Jacobeo doble. Sí, por lo menos con los jóvenes mi intención es hacer el tramo que va o que recorre nuestra diócesis, y veremos si después podemos continuar, pero por lo menos nos veremos también en Santiago. No sé si el alcalde de Villafranca del Bierzo también tiene entre sus previsiones en este ahora ya doble año, hay más tiempo para poder hacerlo, recorrer alguna etapa, o incluso desde el propio Villafranca hasta Santiago, reivindicando que empiece en Castilla y León el número de kilómetros que cuentan para el jubileo, ¿no? Bueno, quizás sí que quizás se haga algo desde Villafranca hasta Santiago. No vamos a reivindicar nada, vamos a dar el abrazo al santo y a postrarnos ante él y darle
nuestras peticiones y nuestras ilusiones, quizás sí que hagamos algo, pero bueno, estaremos desde luego, desde Villafranca estaremos pendientes, primero en atender a todos los peregrinos que vayan llegando, como no puede ser de otra manera, procurándoles descanso, procurándoles las necesidades y animándoles. Y yo, cuando hablo con alguno de ellos, por circunstancias, siempre les digo que le den un abrazo al santo de nuestra parte. Yo sí que también intentaré retomar parte del camino, en alguna ocasión lo inicié, pero una desgraciada lesión llegando a Tierra Castela me hizo posponerlo. Quizás, no sé si ahora volveremos a empezar de cero o ya cogeremos desde allí, pero sin duda nos va a animar más y ahora, mirando un poco más allá de la crisis, nos toca también a todo el mundo. Al que inicie ese camino por su fe, ya va a tener esa fuerza interior, y al que no, pues animarle nosotros a que se mueva, porque con eso vamos a animar, a estimular un poco a la gente. Después de toda esta pandemia, de tanto tiempo la gente encerrada, que se han cerrado la parte social, ¿no? La gente tiene ese aislamiento, ¿no? Entonces tenemos que contribuir, como decía antes la directora, de todos los que tenemos responsabilidades públicas, a tratar de estimular en primer lugar a nuestros vecinos a que, bueno, pues venga, esto ya está pasando, este ánimo, con las debidas precauciones, pero salgamos adelante, y entre estas pues seamos también hospitalarios con la gente que nos visita, y sí que probablemente haremos algo en conjunto. Yo casi diría que seguro que sí, pero a nivel personal seguro que llegaremos a Santiago. Ambos los veremos en el camino. Seguro. Muy bien. Gracias por un lado a José Manuel Pereira, alcalde de Villafranca de Bierzo, y a José Luis Castro, vicario de la diócesis de Astorga, por estar esta noche con nosotros los dos. Pues muy bien, buen camino a la gente que lo intente, y allí nos veremos. Como dice el alcalde de Villafranca y también José Luis Castro, buen camino. Nosotros regresamos en una semana para hablar de otros asuntos de la actualidad en este espacio, aquí en la 8 Bierzo, en nuestro programa Última Hora. Hasta entonces.